Bueno, para echar la semana, que es un poco que tiene que ver como con lo que estamos viviendo, que es una paracha agresiva. Son dos, ¿no? Matot y cuál? Maser. Matot y Maser. Vamos a leer, ¿sí? Como vemos, es una paracha que es angustiosa, me parece a mí que aflige, que es algo molesta. Empieza con 30, ¿cierto? 30, 1 al 30, del 31 al 32, 42. Empieza con la ley de los votos. Y vamos a encontrar un trasfondo que es muy hermoso. Señor. Señor. ¿Para qué votos o promesas si la Torah es completa? Sí. O sea, ¿qué necesidad yo de una soya, una soga al cuello, sí. Acordemos que la Torah provee para los actos innecesarios de los hombres, provee las salidas. ¿Sí? Nosotros somos dados, cuando el Eterno llega y dice no juraréis en vano, es porque Él sabe que aunque no lo quiera, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a jurar, hermana. ¿Sí? Entonces da la salida. Los votos es la salida. Y es más, el voto es una forma individual de vivir la fe, lo cual es de egoísmo. Por eso nos da la salida. ¿La salida cuál es? Anular el voto. Ah, sí, porque el voto puede ser mi muerte. Si usted sí habla o jura o promete cosas como esa. O sea, apenas yo emito un voto o una promesa ante el Eterno, prácticamente me estoy condenando. Sí, podría ser. Si no te enlaces en los dichos de tu boca, ¿no? Si no lo cumplo, chao. Sí, te tengo un acto de una maldición, un acto de injusticia rodeándome por la ligereza de mis labios. ¿Cierto? Eso sí dice el proverbio, dice que el sabio atempera su boca. Y la palabra que sale del sabio atemperado lo hace más sabio. Estoy parafraseando, creo que es el Proverbios 25, 26. Creo que dice eso, en cuanto a la ligereza de los labios. Como el Eterno sabe que nosotros somos ligeros de boca y emocionales, Él sabe que tiene que regularizar eso, porque nosotros somos emocionales. Entonces uno dice, como todo, ¿no? ¿Quién está dispuesto a salir a la guerra? ¡Tan! Todos alzan la mano, ¿sí? Cuando traen los fusiles, ¿quién va a coger el fusil? Ya de los 500 quedan 100. ¿Sí? De los 100 cogen un fusil 100 y dicen, bueno, nuestro enemigo está al otro lado. De esos 100 quedan 3. Pasa lo de los espías. De 12, 2 dijeron pues que estadísticamente no sé cuánto será, como el 16%. De 12, o sea, de los 12, 2 dijeron, eso es de nosotros. O sea, esa es nuestra tónica, esa es nuestra tendencia, ser emocionales. Prometerle a cosas a Dios que usted y yo sabemos que tarde o temprano no las vamos a cumplir, porque nosotros estamos como caídos, nosotros estamos en este cuerpo que nos hace pues un desastre y miserable, y lo único que nos puede realmente santificar es ¿quién? Su Torah. Padre, santifícalos en tu palabra es verdad. No se ha escrito ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Entonces, ¿qué se ha escrito? ¿Cuál es tu palabra? ¿Cuál es tu palabra? ¿Cuál es santificación? ¿Primera de Juan? No. Además, porque Primera de Juan es un tratado de dos misbot de la Torah. ¿Sí? Entonces, si yo voy a abolir la Torah, no hay proceso de santificación. ¿Me están a entender? El proceso de santificación, ¿quién lo da? La Torah. Padre, santifícalos en tu palabra es verdad. Si yo quito la Torah, ¿cómo está entonces, o cómo estamos los seguidores de Yeshua HaMashiach, del Mashiach judío, ¿sí? Hebreo obviamente, y cómo estamos los seguidores de Akadosh Baruj Hu, el Dios de Israel, el creador de todo, pero el Dios de Israel? Eso voy a hacer reiterativo aquí para adelante para que vamos a entrar en otro cuento. El Dios de Israel. Entonces, ¿cómo nos santificamos nosotros si no es a través de su bendita Torah? ¿Cómo yo, con lo que tú dices, emocionalmente, porque soy generalmente, vengo de una fe emocional, no racional? ¿Sí? Una fe emocional, no racional, porque la emoción, generalmente las emociones desbordadas,
parte en la razonabilidad. O sea, ahí empieza a ser un comportamiento del pueblo. Y los votos no son, pues, la excepción. Vamos a leerlo, Jessy. Números 30. 1. Habló Moshe a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que el Eterno ha mandado. Cuando alguno hiciere voto al Eterno, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto al Eterno, y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto, y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y el Eterno la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuere casada e hiciere votos, o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere, y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo, y el Eterno la perdonará. Perdóname, a mí me llamó la atención esa parte última que dice, la perdonará. ¿De qué? Exacto. ¿De qué? ¿Cómo así que la perdonará? Diría el texto, siguiendo la secuencia, diría, hará caso omiso de lo que ella prometió, pero no dice que hará caso omiso, dice que la perdonará. O sea que lo que se hace en sí, dime. Es que hasta qué punto nosotros tenemos como responsabilidad sobre nuestra alma, sobre nuestra... Porque yo he escuchado mucho que, pues aquí dice que el voto va ligado, ¿no? A una parte espiritual. Sí, Correcto. pero también ese voto puede hacerse al lado malo, también va ligado a una parte espiritual también. No entendí la última parte, el lado malo. Pues, don Nelson algunas veces nos decía que uno podría vender o hacer compromiso, bueno, no sé, pactos, pero no sé. Sí, También va ligado a lo espiritual. sí. Mente maligna. Sí. Ah, ya entendí. O sea, yo, por ejemplo, consultar un brujo, un hechicero, y yo qué sé, algo así por el estilo. Pero o sea, hacer como un compromiso para, por ejemplo, don Nelson nos dijo una vez que para tener dinero, entonces Ya. yo le había dicho eso. Vale. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros tenemos como esa decisión de no de irnos por el lado bueno o por el lado malo, no, sino de hacer un voto malo o bueno? ¿Sí? Yo diría más bien de afectar para que eso se dé. O sea, ¿cómo afecto yo el cosmos y el universo para que eso se dé? Sí, Es como es eso. la gente que hace un Sí, pacto sí. con el diablo. Exacto, sí. ¿Cómo hago para que se dé? Si es verídico, si se da o no se da. ¿Cierto? Si yo le digo al creador, si sale ahorita una nubecita amarilla al lado derecho, ¿cierto? Tú me estarás respondiendo que me vas a dar una patineta. Bueno, una cosa es así. Sí, eso que tú me dices, ¿hasta qué punto yo afecto el cosmos con el cómo hago para que el mundo espiritual se dé eso? Y esa promesa vaya de ida y de vuelta. ¿Sí? Por ejemplo, con Jacob. Si tú me progresares, si tú no sé qué, entonces yo apartaré el diezmo. Eso es lo que dice. Entonces estaría supeditado que eso va a parar, es que eso va a ocurrir siempre y cuando yo me porte bien. Si no me porto bien, pues eso no ocurre. Eso estoy tratando de entender lo que tú me dices, ¿cierto? Sí, No. ya lo he dicho. Lo que yo quiero hacer entender además es que Jenny quiere ver si yo afecto el mundo, ¿Cómo se hace eso? yo afecto el mundo espiritual para que eso se dé. ¿Sí? Pero una pregunta, y es muy del canal aquí de Jenny. Por ejemplo, si yo tengo y está a punto de fallecer, Sí. y yo no soy creyente, no conozco nada de eso, yo digo,
voy a hacerle la misa de los 20, ¿qué es una misa toda? La novena. Los 9... Es la novena. De los 9 domingos ya. Los 9 domingos. Pues yo he visto que las personas que lo hacen son muy serias con eso, o sea, hacen una promesa al Dios, independientemente de que la emuná de ellos sea diferente a la de nosotros. Ellos, en su concepción, consideran que le están haciendo una promesa a Dios y la cumplen. Pues la gente que yo he conocido la cumple. Esa promesa en sí, ¿a quién se la hizo? No, vamos a complicar el ejemplo un poquito más. Si se da la sanidad, ejemplo, hizo los 9 domingos al 20 de julio, 7 o 9, ¿podría darse o no se podría dar? Sí. ¿Podría ser que en ese mundo, el mundo bajo, hay también una respuesta de parte de Hasatán? Claro, Sí. claro, porque te ¿Cierto? mantiene en la tierra. Es que también puede ser milagros. Sí, o sea, Milagro. dice que lo que sacrifican a los Demonios. a los ídolos, a los Estatuas. estatuas, a los Demonios. demonios, Pero yo estaría Lo atado a él sacrifica. de una u otra manera. no lo dude, Claro que sí. claro, es que no hay que dudarlo. Todo lo que nosotros hicimos, todo lo que nosotros invocamos a los demonios se queda por naturaleza contaminado con eso. O sea, todo, absolutamente todo. Y lo otro se da, o sea, vuelvo y repito, nosotros vamos y entra una discusión seria sobre el libre albedrío. Porque si tú miras al fondo de lo que tú me estás diciendo, se toca con un plus que dice libre albedrío. ¿Cierto? Creo que más o menos la tónica es por ahí. Es, si yo tengo la libertad, por ejemplo, de pedir, Dios mío, dame unos zapatos rojos, unos pantalones cafés y una media blanca, yo qué sé, ¿cierto? Y eso los obtuve, ¿sí o no? Pero eso no se obtuvieron de la nada. Porque para eso se necesita un dinero, ¿sí o no? Y se necesita un método para ir y conseguirlo. Eso ya llamaría a nosotros decisión unidos a algo que se llama elección. O elegir. ¿Sí me entiendes? Que no tiene que ver con el libre albedrío. ¿Dios podría en ese círculo responder oraciones? Claro que porque para eso oramos. Como podría Él, nosotros añadimos al final, haz tu voluntad, no la mía. Que es lo más sano, ¿no? Lo otro se forma en una parte meramente caprichosa del ser humano. ¿Sí? Y esas causas que se dan, que son caprichosas, y que después, independiente que sean caprichosas, creo yo firmemente que se van a dar independiente de su capricho. A ver, me hago entender. Nosotros pedimos, por ejemplo, que el Eterno para mañana nos dé, no sé, si usted está buscando trabajo, y dice, Padre, ábreme puertas en un lugar laboral, etcétera, ¿cierto? Y ponemos siempre lo mío, siempre pongo ese tipo de ejemplos así. Usted pone a otra persona que también está en esa ausencia laboral. El tipo es, ejemplo, masón o es brujo, y a él le llegó primero el trabajo. Y usted lleva 1 mes, 2 meses sin trabajo, ¿qué ocurre? ¿Quiere decir que el hombre le rinde más que a nosotros? ¿Qué creería usted? ¿Usted no le ha pasado o no ha escuchado eso? ¿O no ha visto que alrededor, por ejemplo, yo conozco un familiar que es ultra religioso, ¿cierto? Y el hombre tiene dinero hasta por botar para los ojos. De eso no se trata, porque al fin y al cabo los musulmanes, los árabes tienen, o sea, todo el dinero del mundo. Y ellos no adoran al rey de Israel. O sea, que no se trata de eso. Nosotros tenemos esa visión simplista. Entonces yo me convertiría mejor en Alá. Porque la fortuna de un solo jeque echa la fortuna de 10 pastores en un bolsillo. Es decir, que Alá es mucho más productivo. Asimismo también David tuvo en su momento, o el salmista, esa frustración. En el Salmo 72 donde dice... Viendo la prosperidad de los impíos, hasta cuando entré en el secreto. Exacto, entonces como que todos pasamos como por esa situación donde uno dice, pero ¿cómo es posible si yo o sea, como que en mis esfuerzos trato de hacer las cosas correctamente y como que para nada? Sí, hay unas cosas que dependen, por ejemplo, vuelvo y repito, el 80% de mi familia, digamos, es que es ultra religiosa y están muy bien económicamente. Las chicas, por ejemplo, que están bien acomodadas, son ultra católicas, ¿sí? Y ganan cifras que son astronómicas, para mi caso, ¿sí? Entonces, si yo me pongo a hablar, ella me dirá, pero es que el Dios suyo usted no le da plata, el Dios mío sí. ¿O no? No puede ser así. Dios, sí, pero es que Dios no se trata de tener o no tener plata. O sea, nosotros por nuestra concepción occidental y por la concepción estadounidense, todo lo ligamos a eso.
Basta ver usted los grandes pensadores judíos. Los grandes pensadores judíos, ¿ustedes creen que eran multimillonarios? Generalmente eran filósofos que se metían para la escuela. Yo no sé quién los mantenía, pero estudiaban a fondo. Eran generalmente hombres de bajo nivel económico hasta abajo, porque en nuestra emuná no se maneja en eso. ¿Sí? Entonces nos cuesta porque estamos en una sociedad que mueve eso. Entonces los votos, esa elección que nosotros tenemos, decirle, Padre, yo te doy gracias por lo que tú nos has dado, ¿cierto? Y lo desproporcional que podría llegar a ser, ejemplo, si yo estoy en Kenia, ¿sí? Donde el mínimo, ¿cuánto puede estar en $1? $1.50. Bueno, entonces yo estoy en Kenia y yo le pido al creador que me regale una cadena de oro y un Rolls Royce. Y tú sabes, pues hermano, Pablo dijo, he aprendido a vivir cualquiera sea mi circunstancia. He aprendido a vivir ¿en qué? En la abundancia. ¿Y he aprendido a vivir en dónde? En la escasez. ¿Y qué es abundancia? ¿Qué es abundancia en Venezuela hoy? Eso es una abundancia, ¿bien? ¿Sí o no? Si usted, es que el contexto no tiene que ver con el contexto universal, ¿sí? Mi abundancia, pues nosotros vivimos una vida entre comillas sobreabundancia en Colombia, claro. Y nosotros, sin embargo, seguimos diciendo a Dios que nos dé abundancia. No tiene mayor sentido. Dice Pablo, repite, Shaul, he aprendido a vivir. Eso quiere decir que nosotros, ¿qué cosa? No venimos a aprender. He aprendido a vivir cualquier circunstancia. He aprendido a vivir en abundancia. Aprender. Algo que los latinos, obviamente, no tenemos. Entonces, cuando hablamos de eso, los votos, nosotros siempre vamos a decir billete, plata. No, tiene un contexto que es superior, que es espiritual. Y los contextos en los que se pide son todos muy diferentes. Entonces, los votos nacen en la ligereza de nuestro ¿qué? Superego y materialismo y falta de conocimiento del mundo y del universo. ¿Sí? Entonces, nuestra ligereza hace que hagamos ¿qué? Un voto. Porque queremos que, para usted, ¿para qué hace un voto, por ejemplo? ¿Por qué no hace un voto por otro? Nicolás, ¿qué ibas a preguntar, hermano? No, entonces, yo te estaba preguntando entonces de ese tipo de votos con los que el Eterno nos perdonará, ¿sí? De ese tipo de votos, digamos, que van en contra del alumnado, en contra del conocimiento. Eso es que uno muchas veces hace por emoción. Por eso dice al final, gracias por evitarme el dolor, por eso dice al final, perdonará. ¿Sí me entienden? No dice que no escuchará, no dice perdonará, porque él sabe que todo voto generalmente nosotros busca, primero que todo, el egoísmo, el egocentrismo. Señor, dame. ¿Sí o no? Señor, pásame. Señor, tú sabes que nuestras oraciones son así, incluyendo la mía, sobre todo la mía. ¿Sí? Es así. Quítame, ponme, pásame, trasládame, te hago un voto. Si tú nos abres otro sitio, yo te predico a ti en Alaska con los pingüinos, ¿vale? Con esa, la que sea. Cuenta conmigo para lo que sea. Y le dan una gripa y dice, uy, Dios mío, ¿qué estoy pagando? Con una sola gripa. Ay, no, Dios mío, ¿por qué me trajiste a este mundo? No, sí, imagínese. Con solo eso lo atiende a uno. Ahí le quita la emoción a usted. Y bueno, lo va a mandar a todas las naciones. ¿Sí o no? Sale uno allá a predicar al cárcel, nada, lo atracan, uno le dice, no, esto no es para mí. Pero si le van a mandar a las naciones. Ese es el gran síntoma del voto, por eso dice los perdonaré, porque el voto tiene un sentido ¿qué? Egoísta, interno, que busca generalmente mi beneplácito y que busca generalmente ¿qué? Satisfacer más que una necesidad, porque uno le pide al creador unos zapatos que sean Adidas, no sé qué, X, Y o Z, ¿sí o no? Y otro en su medida le estará pidiendo unas Converse de 20 de la esquina, yo qué sé. No tienen medidas generalmente en nuestras oraciones. ¿Sí? Pablo, si usted mira, dice, he orado para que Dios les dé conocimiento, de entendimiento y sabiduría, para que derrame sobre todos ustedes un espíritu de qué. Entonces dice, no ceso de orar por ustedes, sobre todos ustedes que están en tribulación, para que Dios los fortalezca, los anime. ¿Sí? No para que lo nombre congresista o edil de la zona, no. ¿Sí? No tiene el sentido, no tiene la práctica. Leamos Jessica, la parte baja, 6, 7, 8 y 9.
36, 7, 8, 9. Pero si fuere casada e hiciere votos, o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, Imagínate, discúlpame, si en el término obligue, deleítate a sí mismo en Hashem y él concederá qué cosa, las peticiones. Imagínense que antes de hacer una petición tiene que haber un deleite. ¿Usted sabe qué es un deleite? Un deleite es un estudio concienzudo de lo que yo soy y lo que tengo. ¿Quién soy? ¿Sí? ¿De quién soy? ¿Quién soy? ¿Cuáles son los parámetros? ¿En qué contexto Dios me ha puesto? ¿Quién soy realmente? Quiero ganarme 5 millones, pero no sé clavar ni una puntilla, esto es complicado. ¿Sí? Dice, obliga el alma. O sea, ¿qué es eso? Obliga el alma. Despacio y en cámara lenta. Obliga el alma. ¿Qué creen que es obligar el alma? Cuando yo me leí esto, dije, esto definitivamente es el monumento al egoísmo. O sea, eso de los votos, si usted va, vamos ahorita a leer Matillahu 5, ¿sí? Donde está lo que Yeshua nos dice. Creo que es 5. Porque en esa... Mateo 5, sí. Pero dame un segundo. ¿Vale? Vamos con este. Mateo 5:33. Correcto, pero vamos con el obligue su alma. 6. Pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma. No dice con que se deleitó su alma. O sea, prácticamente yo me obligué a mí mismo. Sí, que obligue su alma. Si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán ¿qué? Firmes. Y la obligación con que ligó su alma firme será. Cuando yo digo que la Torá instruye y se instruye o coloca estas instrucciones es porque sabe que nosotros tenemos esa tendencia. Usted no piensa que uno tiene que tendencia, por ejemplo, que alguien me dice, usted va, yo digo, nos vemos mañana a las 6, sino que le dice a la persona, ¿seguro? ¿Sí o no? ¿Seguro? Pero seguro, me da su palabra, porque uno le pide todo eso. Porque no tiene confianza de la persona. Porque uno cree que hace un voto de estos. ¿Por qué cree que usted hace un voto que liga y esfuerza su alma delante de Hashem? Como si yo estoy obligando a Hashem a que tiene que hacer eso. Tiene que correr tras mi capricho. Y lo deja tan suelto que dice, si su esposo lo escucha y él calla, el voto que queda, vivo. Y si el esposo dice no, pues el voto queda como nulo. ¿Cómo empieza el texto? ¿Sí lo notaron? 32. Cuando alguno dice, habló Moshe a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Hashem ha mandado. Cuando alguno, no dice alguna, cuando alguno hiciere voto a Hashem o hiciere juramente ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Para él no hay como rescate. Más la mujer hace la excepción. Más la mujer. ¿Eso quiere decir que lo anterior era para quién? Para el hombre. Más a la mujer cuando hiciere voto a Hashem y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud. Puede tomarse de muchas formas porque a la mujer hay que hacerle un filtro. Creo yo que porque es mucho más emocional. Creo yo que porque habla más que nosotros, que no es bueno ni regular ni malo, simplemente están diseñadas diferentes. ¿Sí? Eso ya lo sabemos, la mujer habla mucho más que nosotros, es mucho más emocional que nosotros. Entonces, digamos así que ese tipo de juramentos y votos hay que regularizarlo mucho más en ellos. Y nosotros, ¿qué nos manda a decir? Si lo hizo, se supone que usted no tiene casi movimiento, entonces lo hace. Se obligó. Exacto, ese dice el texto, se obligó. Abajo, 8. Pero si cuando su marido lo oyó le vedó, o sea, lo vetó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios
con que ligó su alma, será que nulo. Y Hashem la perdonará. Ahí yo dije, esa es la palabra clave de todo este cuento. Sí, la perdonará, porque fue apresurado el voto. Fue apresurado, ¿cierto? Y el contexto realmente, todo habla del apresuramiento del ser humano y del egoísmo. Pues si el esposo lo canceló, pues uno daría por entendido que es un voto, digámosle, no adecuado. Supondría uno, por lo menos en la mayoría de los casos debería ser así. Sin embargo, pues tengo la pregunta y es, supongamos que es un voto bueno, supongamos, pero el esposo lo cancela considerando que es malo. Es que lo bueno y lo malo. O sea, sí que va a cancelar, Claro. obviamente. Sí, es que no. Ahí no dice que si el voto sea bueno o malo, dice lo que ella dijo. Y bueno, y si por ejemplo se lo cancelan hoy, mañana lo vuelvo a hacer a escondidas. ¿Lo hago yo? No, lo que pasa es que una de las cosas espera un momentico, una de las cosas de la casada para que haya esta regulación tiene que ser que esté el marido. De lo contrario, la causa ¿Cómo justo. así? ¿Ella no puede tener No. intimidad? No, O sea, no me refiero. eso no tiene. Juanpe, eso no tiene que ver. No, ella puede, lo único que es que acá Álvaro no ve el voto, el contexto estamos hablando del voto o la promesa en una casada, no lo ve, no le da dirección siempre y cuando no pase por el filtro del esposo. No se toma, no es viable, no existe, llamémoslo así, esa posibilidad de que una mujer casada sinceramente te digo, yo te prometo la X y la Y y la Z. Si no está el esposo, no, Correcto, no hay aval. correcto. Eso es lo que dice el texto. Eso es lo que dice la ley. No, Dice pero si su marido lo es que escucha. dice si lo escucharé, pero si no lo escucho. O sea, yo Si entiendo lo que escuchar es porque ella a la hora que lo escuchen. Pero es que lo escucha para qué. Para cancelarlo o aprobarlo. Entonces yo diría, lo que diga la mujer es sí o no, de malas. Pero pues dices que el voto de la mujer tenía que hacerse delante del marido. Claro, ¿sí? claro, porque entonces yo le quito al marido, entonces yo lo dejo libre. Pero entonces porque dice si lo escucharé y no dice cuándo lo escucharé. Porque si no lo escuchan no es válido. Tiene la autonomía el marido de ser sí el filtro, sí o no. Por eso. O sea, Si una mujer lo hace sin el esposo, ¿el voto es realidad o no es realidad? porque si no lo escucharon, ¿cómo así va a cancelarlo? No, pues es Si que lo escucharé. O sea, lo que entiendo es que si dice si lo escuchare, deja abierto a la posibilidad de si lo escucha lo puede hacer, si no lo escucha igual ella puede hacer su voto, Exactamente. ¿sí? Sí, eso es lo que yo. Yo lo veo O sea, así. es una posibilidad de que él lo escuche o no lo escuche, Aquí no sea que él cuando lo tenga que escuchare. estar ahí. Y si, digamos. que ella esté sola y lo haga solo y entonces yo haría viable que la mujer siempre hiciera sus votos solas sin que su marido lo escuche, lo cual yo estaría eximiendo algo que me queda dando la Torá, que es cuidado cuando usted hable que haya un filtro. O sea, llega un punto donde lo que le decía, que si usted es mujer y se le cancelaron su voto, y usted lo quiere hacer este año siguiente, lo va a hacer escondidas. Por eso, entonces ¿para qué? Entonces yo me meto todo esto y coloco desde el principio, desde arriba, coloco esto. Cuando alguno o alguna hiciere voto, punto, y quito toda la mezcolanza abajo. El marido me canceló, el marido a mí me canceló el voto. Yo soy mujer, me canceló el voto. ¿Sí o no? Pues al otro día paso y ojalá que donde él no esté, voy y lo hago. Entonces, ¿qué me acostumbro yo? Pues hago unos votos con que él no esté. Y se pueden. Y listo, entonces me evito del versículo 3 al versículo 12. Pero si ella lo hace sola, ¿quién dice que no? Es que yo pienso que ese condicional hay que mirarlo porque a la mujer siendo digamos en este caso soltera, pone como al moderador del asunto de los votos su papá y siendo casada al esposo. O sea, el Eterno es el que fija el moderador en la mujer precisamente por eso, porque somos ligeras al hablar, porque somos ligeras en prometer, porque somos muy emocionales, porque fácilmente, un ejemplo, si yo veo a una persona en necesidad, yo como mujer voy a acudir fácilmente a querer ayudarla, porque esa es la forma en cómo se desarrolla la esencia de la mujer. Entonces, en ese sentido, considero que acá, pues leyéndolo mejor y mirando cómo es que realmente se está escribiendo en el hebreo, pienso que en sí el Eterno está poniendo como moderador al padre y al esposo a la mujer. En el caso de la soltera. Exacto, y por ejemplo, o sea, lo que quiere decir cuando dice que si lo oyere, hace referencia al esposo en cuanto a pactos que pudo haber tenido la mujer en su soltería cuando los aprobó el padre.
y no el esposo. Porque tengamos en cuenta que está hablando primero del papá y que pudo haber tenido pactos con el padre que el esposo no oyó. Y que si o sea, sin haberlos oído, pues obviamente, pero el padre sí los oyó y los aprobó cuando era hija, por decirlo así. Y después el esposo simplemente no los conoce, pues como que sigue firme, porque fue otra autoridad la que lo afirmó. Sí, o sea, si usted hizo de soltera un voto con Dios, la normatividad ya no tiene nada que ver si se casó en los próximos 2 meses. El esposo no tiene que, pues, absolutamente eso, porque al menos él no está dando el texto de eso. Es más, ¿sabes algo que yo No, además no siempre tenía que pensé ver, eso? no tiene, como te dije, no tenía como lo uno que ver con lo otro. Que el hombre se casó los 2 meses y ya, los votos que ella hizo bajo Bajo la cobertura del de padre. padre, pues ni fu ni fa para el otro. O sea, yo siento más que haces esa claridad, o sea, para que siento más es que eso. No que pues como que esté dando la autoridad de que la mujer puede prácticamente como dar sus pactos sola. Sí. Bueno, El 13 dice eso, ¿no? Ahí 13 versículos. léelo. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Ah, bueno, eso es perfecto. El 13. Gracias. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma a su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Ah, bueno, ahí sí dice que tiene que pasar por el marido. ¿Te fijas? Léelo, Paul. Dice, todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. O sea- el voto tiene que pasar por el marido. Él es el filtro. Es que, vuelve y repite, desde el momento que hace la excepción, Es que no me cae en la cabeza que la mujer no tenga esa libertad a la hora de orar. Porque imagino que está en una oración. es cuando que se una ora. cosa, volvemos a ver, definamos entonces qué es el voto, pues. ¿Sí me entiende? ¿Qué es un voto? No, ¿sobre qué se basa el voto? Leamos otra vez del versículo 6 hasta el 16. Léelo, Jessica. ¿Desde cuál comenzó? Del 6 al 16. Pero si fuere casada e hiciere votos, o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere y cuando la oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo, y el Eterno la perdonará. ¿Sí? Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Y si hubiere... Hace la alusión, ¿no? Vida O divorciada. o divorciada. Ahí le da otra connotación al voto. Y repite. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma será nulo. Su marido los anuló y el Eterno la perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Ahora, hay un comentario, me acordé ahorita, de la palabra ascetismo. ¿Sí? La cuestión de afligir el alma. Parece que fuera como una abstención de algo. ¿Tiene alguna otra traducción a la mano? ¿Cuál es? ¿Otra traducción? Ahí está encima, es azul. ¿Cuál es? Toma, léela. Que tengo ahí. 3.13. Léela. 30.13. Quiero que la palabra afligir empieza en algo que se llama ascetismo. Y me acordé que son prácticas
30:13. Yo tengo la BIN. Dice, pero si su esposo los anula en el día que escuchan, ninguna de las promesas o autoprohibiciones que ella haya expresado quedan en pie. Vuelve y repite esa palabra, autoprohibiciones. Sí, autoprohibiciones. Dice, pero si su esposo los Espera un anula. momentico, despacio. Autoprohibiciones quiere decir cosas que el Eterno me permite hacer y que yo estoy haciendo un voto al Creador diciéndole no las voy a hacer. Ejemplo, yo puedo comer carne de res y le digo de aquí para adelante no como carne de res. Por X, oye, o esperando algo a cambio. Pues me auto. ¿Cómo? Me parece antitorá. Eso se llama ascetismo, pues sí. Sí, porque el Eterno dice o sea, la pregunta que yo le decía desde un principio, si la Torah es perfecta, yo por qué necesidad tengo hacer un voto, una promesa. No, es que yo creo que Es con completa, ¿no? yo creo que digo que con los 613 mandamientos de sí hagas y no hagas es más que suficiente para nosotros. ¿Para qué más votos? Si se me permite decir, yo le entiendo de eso. Si se me dice, usted puede comer esto y usted no lo puede comer. ¿Usted entiende? ¿Para qué hacer un voto de decir, no voy a consumir esto? Cuando me dice, coma de eso. Sí, me hizo entender. Yo creo Eso es que una por especie- eso Yeshua lo pone más, pues no es que esté bonito la Torah, pero No. pone más bien que es mejor no meterse en eso de los votos. O sea, está la ley de los votos, pero no quiere decir que sea algo obligatorio. Y vuelvo y repito, la Torah lo... bueno, a ver, yo quiero, a veces me tardo 8 días en hacer entender algo. La Torah, sabiendo nuestra forma de ser, regulariza ciertas cosas, sabiendo que las vamos a hacer. Él sabe que nosotros vamos a hacer cosas como eso. Cuando él puse el ejemplo al principio, cuando él dice, no usaréis, no juraréis por mi nombre, ¿no es cierto? Es porque él sabe que, ¿qué cosa? Que lo vamos a hacer. Esa es nuestra tendencia. Él lo va a decir, no lo haga. Cuando él dice no desee la mujer del prójimo, cuando él está diciendo no es porque él sabe que la vamos a desear. Y lo contrario, Cuando si él- él dice haga eso, mi tendencia es a no hacerlo. Y cuando regulariza los votos es porque él sabe que nosotros la vamos a hacer. Nosotros, ¿qué cosas? Miren, aún con los añitos que uno lleva, uno no le ha prometido cosas al Creador y dijo, Padre, ayúdame en esto y yo me estoy esforzando. Eso es una especie de por debajo de llegar a decirle, me voy a seguir esforzando. E incluso con respecto a lo que dice Juan, de ¿Cuál, Juan? sí, bien Es que el otro es Pedro. En cuanto a los mandamientos, digamos que es suficiente, incluso en la naturaleza del ser humano es querer proponer hacer más de lo que ya se le ha establecido que puede que no puede hacer. Entonces, pues, con el ejemplo de la comida, de que eso se puede comer y eso no se puede comer, y alguien llega y dice, no lo voy a hacer porque voy a hacer este voto, quiere mostrarse también como que puede hacer algo mejor que eso. Que es sacar pecho. Y Que es también- ejemplo, que dice ayuno 2 veces y 3 veces por semana. Te digo, yo ayuno 5. Ese es una especie de voto, ascetismo. Sí, que es querer mostrarle a los otros que yo puedo más que los otros. Llamémoslo así. Yo me abstengo de estas cosas porque voy buscando mi santidad a través de la abstención. Sí, por ejemplo, me dicen, no, yo no volví a ver televisión. Sí, pues si usted ve televisión todo el día, pues lo felicito. Sí, pero tratar de sacarlo como un medio de santificación me parece que es absurdo. Y como que hice ese voto, no voy a ver más televisión. Cuando otros dicen, no, pues yo veo televisión, yo no televisión, pero veo el celular que no es de televisión. Sí, yo voy a escuchar las predicaciones, yo qué sé. Bueno, en fin, yo diría más bien que filtré los programas que yo veía. David no había escrito. ¿Cómo? Ah, bien. Volvamos entonces ahora, Yeshua, ¿qué dice al respecto? Matillahu 5:33. ¿Cómo? Mateo 5:33. 5:33. Además, habéis oído que Sí. fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Dame un segundo, despacio, no, despacio. ¿Ya lo encontraron todos? Mateo 5:33. Te escuchamos. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Para. Mira que no dice escrito está. O Moisés dijo. O Moisés dice. ¿Qué dice el texto? Habéis oído que fue dicho. Y cuando dice además, quiere decir que el texto anterior tiene una alusión o una aclaración como la que él está haciendo. O sea, hay que leer el 31.
También fue dicho. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Es- El que se casa con la repudiada. ¿Está aboliendo la ley? No. ¿Qué está haciendo? Interpretándola. Reinterpretándola, no corrigiendo el mandamiento. O sea, el mandamiento es que se le va a dar carta de divorcio. Aquí le va a decir a ellos por qué hay que dar, el por qué hay que darles en lo que Yeshua les va a dar la interpretación a ellos y que ellos venían utilizando mal. Por ejemplo, la carta de divorcio. No es que ella tiene un lunar en el codo. Pues dele carta de divorcio. Escuela de Gilel. Opina eso también. Sí, y la escuela de Gilel era muy abierta a eso. Y a pesar de que Yeshua venía de la escuela de Gilel, ¿cierto? Y que eran laxos en la cuestión del divorcio, llega y dice, miren cómo dice, también fue dicho. Eso quiere decir que lo que él va a hacer es una aclaración de una explicación de la ley, pero no de la ley. Va a ser una reinterpretación de la ley. Y eso no quiere decir que va a abolir la ley. Que cuando la gente de cristiana, cuando le dice sí, ahí abolió la ley. No. El mandamiento está escrito, le darás carta de divorcio. Lo que él va a decir, Gilel y Chamaí lo hacían por esto. Ahora yo les voy a explicar cómo lo van a hacer. Que esa es la parte jalaica, la parte interpretativa. Pues para alguien digo corregir, a mí se me dice que está bien porque está corrigiendo lo que hasta el momento se había interpretado. Puede ser, sí. Y eso es Corregir también cabe ahí. Corregir la interpretación, llevarla más arriba. Siempre, esa puede ser valedera. Digamos que esa puede ser valedera a un nivel, pero Yeshua lo coloca a otro nivel y un nivel espiritual. Eso es lo que se llama la ley de Cristo, ¿no? La interpretación más alta. Sí, puede ser. Y dice la ley es espiritual, el mandamiento es santo, porque aún queda una interpretación, esa no la tenemos todavía. ¿La de cuál? La de Yeshua en el milenio. Que esa sí va a ser toda la interpretación. Sí, todo va a ser que hablamos con Sergio anoche, que las enseñanzas de Yeshua HaMashiach nosotros no las tenemos, nos toca aruñar. Todo eso se lo robó alguien. Alguien se robó todas las enseñanzas que usted ve aquí en los 4 evangelios. No, hermanos, no, si el man del Suárez escribió 8 tomos. ¿8? 29 tomos. Imagínense que Yeshua que era una mente y era el Mashiach. ¿Cuántos pudo haber escrito? O sea, esos cuatro son un licuado que nos dejaron. Shaul dice por ahí cositas también interesantes de meditación muy hermosas, pero es lo que nosotros nos dejaron, nos toca es aruñar. Pues si el man que definió cuáles eran los evangelios válidos, el man tenía es que 35 libros a su disposición y que él escogió esos 4 porque el día que entró a escoger cuáles iban a quedar y cuáles no, en la mesa donde estaban esos 4 había un rayo de luz y le dijo no, es un Dios. Era un sacerdote católico y quedaron esos 4. Claro. Pero eran 35 libros que él tenía y nunca se supo qué eran o qué decían, porque el único que los consiguió, pero el único que los estudió fue ese man. Y el man nunca dejó constancias. Por eso nosotros ¿Quién de la Septuaginta o quién? No, yo digo posterior, después del concilio de Nicea. Por eso nosotros tenemos un concepto de Jesús, de Yeshua, para los que nosotros que nos ven, es de un tipo que desde una cruz muere por los pecados, hacía tal cual, hacía ver a los ciegos, saltar a los cojos, yo qué sé, y pare de contar. No estamos ni tibios en cuanto a la interpretación del Mashiach de Israel. Ese es desde ese punto de vista, es un curandero y realmente una especie de milagrero. ¿Sí? La profundidad del Mashiach, si yo empiezo a ver al Mashiach desde la Or, desde la luz del mundo, la luz que desapareció al 4º día, hacia atrás, por ahí empiezo a tener algo de destellos de quién es Yeshua. ¿De quién? De ese 4º día para atrás. Algunas cosas acá Baruj Hu nos las revela, ¿sí? Obviamente basado en la escritura. Y lo otro es, casi que esto lo podemos tirar como cuentos de los hermanos Grimm. Y eso que les vamos encontrando cositas a medida que pasa el tiempo, por ahí, vainas que me dejaron para poderles coger el sabor. Pero la mística de Yeshua, por ejemplo, no está. Dice que él se iba solo a orar, pero no dicen qué le había dicho el Padre. ¿O no? ¿Dónde está el gran escrito de la transfiguración? ¿Qué le dijo Elías y Moisés? Imagínense para que Elías y Moisés baje al frente de una persona. Estamos hablando de cosas, o sea, de alta alcurnia.
Dice que lo consolaban, pero quién sabe qué. Sí, pero si después de resucitado les estaba enseñando 40 días, ¿qué les enseñó 40 días? ¿Qué? Y recibiré la promesa del Padre, y recibiré después cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me hablaré en las lenguas, me diréis y seréis mis testigos. ¿Eso? O sea, ¿en eso se gastó 40 días? No. En eso me gastó 5 minutos. 40 días, sí, de que les hablaba, ¿qué cosa? Con pruebas indubitables del reino de los cielos. Imagínense, cosas que en ese cuerpo que él tenía, los otros medianamente podían creerle. Mire después de esas charlas de Yeshua, Pedro cómo empieza en Chabot. Si uno empieza a hacer un despiece diferente. Esteban. Sí, pues, de ahí la mística, vuelvo y digo, de los mundos. A nosotros nos enseñaron fue solamente un tipo que se sube, y más con la película de Mel Gibson, un tipo que sufre y pare. No, eso realmente no sirve para mucho. Eso hay que buscar y encontrar más. ¿Y eso a qué dice entonces en esto? Volviendo, dice, vamos a reinterpretar. Y eso que usted está hablando de algo literal, meramente de juzgamiento, no está hablando de algo espiritual. Pues él después la dice, ¿no? Dice, porque los corazones que salen, ¿qué? Los adulterios. Se resumió esto en más largo, fue para allá. Dice, lo que contamina no es, ¿qué? Lo que entra al hombre, sino que lo que sale del hombre. Porque de sus corazones que salen los homicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo, no le estoy diciendo escribo de nuevo, ni estoy anulando, no, yo les digo, o sea, yo interpreto, les doy la interpretación, yo les digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, dice, además, 33, mire cómo empieza, además, habéis oído, es decir, que lo que ellos escucharon, ¿qué fue? Tradición, una interpretación, no dice que está escrito, además, habéis oído, que fue dicho, o sea, fue una interpretación a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor, ¿qué cosa? Tus juramentos, pero yo os digo, o sea, él les va a dar, ¿qué cosa? La interpretación. Yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Elohim, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén. Eso quiere decir que ellos también hacían juramentos. ¿Por qué? Por Jerusalén. Porque es la ciudad del gran rey. No dice que es de los musulmanes. ¿Sí o no? Dice que es la ciudad del gran rey. Los musulmanes vinieron muchos años después. Ni arte ni parte en este negocio. Dice, ni por tu cabeza jurarás, porque no puede hacer blanco o negro un solo cabello. Pero ahí es donde remedia todo. Es decir, todo lo que ustedes les dijeron aquí va a ser cambiado. ¿Cómo lo cambian? Dice, pero sea vuestro hablar, ¿cómo? Sí, sí. Y no, no. Porque lo que es más de esto, ¿qué cosa? Del mal procede. ¿Eso qué quiere decir? Que los votos realmente ¿de dónde procedían? Del mal. De mi inclinación egoísta, que creo que fue la primera palabra que yo dije aquí, que cuando leo la parachá, yo veo es un profundo egoísmo en los votos que nosotros hacemos, a lo menos en los que yo hice. Siempre busqué mi beneplácito, nunca busqué el beneplácito, ni siquiera de un enemigo, no, pues ojalá le caiga un rayo y le parta en 4. Ese sería como mi deseo y mi anhelo, ¿no? Pero a mí no más, o sea, ustedes no buscan eso. Entonces, ese era mi deseo y mi anhelo, ¿no? Que a mí me vaya bien y que al otro le vaya como un tiesto. Entonces dice, lo demás viene de dónde? Mi inclinación al mal. Pero, como yo tengo esa inclinación, acá el Baruj, ¿qué hace? La regula. ¿Para qué? Para que no ande yo con un poco de maldiciones encima, entrelazado, ¿qué? En mis dichos y lleno de juramentos que nunca puede cumplir, que lo que hace es que es maldecir la propia persona. ¿Sí? ¿Me hice entender? Por eso al principio y le dice a los príncipes, ustedes tienen que cumplirlos. Y no llamó a cualquiera, llamó a los príncipes, sean manes que eran entendidos. Entendidos, que comprendían esto de la Torah. No eran príncipes porque andaran con coronas y eran vagos. No. Principales. Pero también puede ser porque, pues,
por lo general los que tienen esos cargos Sí. son los que más hablan, ¿no? Puede ser, sí, señor. Lo más seguro es que eso. No sé por qué cuando leí esta parte de los 16 versículos casi todo se refiere a la mujer, solamente hay como uno que se refiere al hombre y dice que lo hizo ya, ¿cierto? Sí, ese primero es. Porque Pues- se realiza sobre la mujer. Preguntemos a las mujeres. ¿Por qué crees que una mujer tiene más tendencia a hacer votos? Yo creo que va muy ligado a lo que ya se ha dicho, y es la parte que uno es mucho más efusivo, mucho más sentimental y está dominado por eso. Entonces uno cuando está muy alegre, pues habla en su alegría. Y también cuando está muy triste también pues se deja llevar por su tristeza, entonces es como más fácil soltar cualquier tipo de ese voto. Promesa, cualquier cosa por decir. Sí. ¿Qué dice Sara? ¿Por qué una mujer tendría más tendencia? De pronto tendrá que ver con el ser consecuente, como que de pronto el hombre tiende a ser más consecuente que la mujer, es decir, mide más las consecuencias o qué podrá hacer. No, yo pienso que no sé. Bueno, entonces, ¿por qué la mujer hace más? Entonces, Claudia, dinos por qué hace más votos. La mujer es ser inconsciente y no creo tampoco que No, sea eso. no estoy diciendo más consecuente, no estoy diciendo que la mujer no sea consecuente. Pero ¿en qué sentido? O sea, lo que voy a ayudarle, Uber. Quiere decir, voy a ayudar lo que dice Wendy, es que de pronto nosotros no somos tan emocionales como puede llegar a ser una mujer. Unas piedras. Sí, pues no somos tan expresivos. Sí, Sí, lo que podemos ser pasa tan es El expresivos. hecho que hayan como, bueno, lo que nos ocurrió con Wendy, con Jessica, es que tanto la mujer como el hombre fueron diseñados de maneras diferentes. Y así como en Génesis habla de que el hombre se enseñoreará de la mujer, así también como habla de que el hombre será la cabeza de la mujer, o que el Mashiach será la cabeza de Israel. Entonces, en ese sentido, pues de un orden, no es el hecho de que no sea consecuente, sino que fueron creados de manera diferente. Y tú dices, bueno, por un orden que está estipulado, ¿sí o no? El hombre la cabeza de la mujer, pero Lo que ¿qué pasa llevaría, es que- ¿qué llevaría la parte más Lo que pasa es sensitiva? que nosotras pues percibimos y leemos en ese sentido el mundo desde una posición más emocional. Entonces, porque obviamente así ha sido el diseño de nosotras. Que no es ni malo ni bueno, ¿no? Porque en un sentido de complementariedad, pues el hombre en algún punto... Algo tiene que hacer. Exacto, en cuanto a la emoción y nosotras en cuanto a un sentido no es racional, porque somos racionales, pero un poco así más centrados y enfocados, ¿sí? Pero claro, al nosotras percibir todo nuestro exterior desde la emoción, pues tendemos a eso, ¿sí? A tomar decisiones desde la emoción, y no es de gratis que el Eterno le diga, por ejemplo, a Eva que ahora la voluntad va a estar sujeta al hombre, ¿sí? Bueno, lo veremos mañana, pero es por eso justamente, ¿sí? Sí. Y es por eso, porque nosotras estamos más sujetas a lo emocional. Lo cual lo queremos tildar, como dice Sara o Claudia, Que es que es malo. que es malo. No, No, eso es que no es porque es que malo. nosotros nos enseñaron, a ver, como somos de ascendencia griega, nosotros nos enseñaron un tipo de filosofía, el bien y el mal. ¿Sí me entiendes? O sea, de concepciones, lo que yo veo en el otro, que no se acomoda a mí, es malo, cuando es simplemente que no se acomoda a mí, no es que sea malo. Entonces la mujer tiene 1000 formas que no se acomodan al hombre, o sea, porque yo soy hombre y ella es mujer, entonces pues obviamente yo lo veo como malo cuando no es malo, es el diseño de ustedes, ¿cierto? Es la forma al contrario, que Que se elevan espiritualmente, y a nosotros también nuestra parte, que ustedes deben ver también como diseño negativo, no es negativo, al contrario, ¿no? Eso es la otra parte que nos eleva, ¿cierto? Yo lo entiendo. Pero cuando dice que porque la mujer es más emocional, no estamos hablando porque sea negativo, porque tiene una tendencia a ser emocional, entonces va a ser un poco más expresiva y un poco más alegórica, que no es malo, por eso lo regula con el papá y lo regula con quién, con la esposa. Sí, digamos que, por ejemplo, nosotras, usted pregúntele al hombre ese tablero de qué color es, blanco. Nosotras desde nuestra capacidad de percibir la realidad y el mundo que es diferente a un hombre, Sí. pues yo no me fijo solamente en el blanco, sino probablemente
En lo que no me preguntaron, que está blanco, Correcto. torcido, letras, esa es la forma Forma en de como ser. nosotras percibimos. Perfecto. Estamos Además totalmente que de acuerdo. biológicamente también está demostrado y es que neurológicamente nosotras percibimos más tonalidades de color que los hombres. Sí, correcto. Por Por eso, ejemplo. por eso en el bolso llevan más colores que nosotros. Sí, de la por billetera, eso ¿sí, también no? somos No, más es- detallistas al decir Obvio. es que este rosado no es igual a este Bueno. rosado, por decirlo así, un ejemplo. Que la mujer es cultivadora, nosotros somos cazadores. Ahora sí, por eso en ese caso, en cuanto a los votos, para no hacerlos a la ligera, pues el filtro debe ser ese, el hombre. Y está bien, ¿por qué no? Sí, porque, Y ahora eso porque no podría tenemos ser- porque nosotros tenemos esa carencia. Que tú viste en 5 segundos lo que Juan no pudo haber visto. Él vio un tablero blanco. Tú viste unas letras aparte del tablero. Sí. Ok. Y eso es bueno. Y que ojalá, pues sí, está quedando en la grabación, Sí. que no podría eso leerse desde un sentido machista, ¿sí? Porque quien nos escucha afuera decir esto es que ustedes practican algo machista porque entonces la voluntad de la mujer está sujeta al hombre y no es así, No, ¿sí? la voluntad no. Exacto. Esa es la- Sí, sí, exacto. Bueno, vamos con números 35. Perdón. Digamos, una pregunta antes de que cambie el tema es que la pregunta que esta vez es que, por ejemplo, si una mujer hace el voto, digamos, a escondidas o en su corazón, ¿es válido o es inválido? Pues yo creo que ya lo hemos leído en el 16, ¿no? Que es inválido. Léalo, por favor. Pero, por ejemplo, el que hizo la mamá de Samuel, ya lo hizo a escondidas, en silencio, fue válido. Era casado, yo. ¿Embarazada? ¿Cómo quedó embarazada? No, porque pudo haber quedado viuda. Marido. O sea, nadie se puede morir de que embaraza a una mujer, ¿eh? No. Antes de embarazar. Pero no porque el botón lo hizo antes de morirse, o sea, ¿Pero está murió? desposado. ¿No se murió? Si hubiese quedado viuda. Pues yo pienso que si ella llegó a No se Samuel valía. y cumplió el voto fue porque el esposo lo concedió. No, porque es que ella dice que el voto lo hizo a escondidas. Dice que lo hizo en silencio, en su corazón, y que el sacerdote la vio moviendo los labios, pero que no entendió que estaba hablando. Pero yo pienso que ella fue y se lo dijo al esposo porque no hubiera hecho No, nada. pero Mi a no, Samuel no me lo dice- lleva al no, templo. no dice- No dice eso. No, porque Dice que ella, si están denotando que es escondidas, pues. dice que ella se levantó, dice que ella cumplió con el canon, se levantó y se fue. Listo, hizo el voto ahí, pero seguramente, y debió ser así, porque lo cumplió, es que al llegar a su casa le manifestó ese voto a su Pero no esposo, está o si no, cómo cumplió el haber llevado a su hijo al templo, o sea, ¿cómo lo pudo haber cumplido? De llevar a su hijo al templo sin el consentimiento de su esposo. ¿Cómo cumplió el voto? Sí, Pero ella lo cumplió. Pero es que no lo escuchó. Es que no está Entonces no fue diciendo. secreto. O sea, es cuando ella le Pero sí promete. dice que estuvo en No, porque silencio. pero en ese espacio. O sea, en No, ese porque espacio si dice sí que fue fue en secreto, silencio, pero sí pues, se lo tuvo también que debería decir que revelar le al contó a su esposo. esposo. Ujú. Es que creo que después, más adelante, lo que estamos Si diciendo. especifica que fue llega a secreto, quedar, porque porque fue- sí, está en el 15 la respuesta. sí, decía, sí, llega a quedar después del voto que- Léelo, Juan. Sí, que ya había, pues, Pero también dijo- Dice, No sé qué tal. números Dice 30, que dice, si no le dice nada a su marido para el día siguiente, que se confirma cualquier voto o compromiso que tenga, los confirmará por no haberle dicho nada el día que se enteró. Así que no necesita que lo escuchara. él se puede enterar después. Pero por otro precepto, al otro día. Está diciendo que no le Sí. dijo nada. ¿Qué dice? ¿Otra vez? No, Dice, enteró después. si no le dice nada a su marido para el día siguiente, que se confirma cualquier voto o compromiso que tenga, los confirmará por no haberle dicho nada el día que se enteró. Entonces es eso, es válido por no haberle dicho. Por eso, o sea, lo que yo vi es que no le tiene que contar el voto al esposo. Es lo que estoy O tratando sea, de si no se lo cuentas Es válido que y le ella tiene es que un voto en cumplir el voto silencio. al esposo. Pero ella no le contó el voto al man y el versículo le dice que al no contarle al día siguiente El, se hace válido. el voto se hace valedero. Yo lo entiendo. Es que usted dijo que no, que los votos tienen que todos contarse al esposo. Podría saberse otra Pues vez. es que consta, ahí está grabado. en el 13 sí dice. En el 13 dice que todo voto y todo juramento obligándose a afligir su alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero cuando lo escuchares. Sí, cuando Léelo desde el 14. Cuando lo escuchas. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones Espere. que están sobre Espera un ella. momentico, espere. Sí, discúlpame. ¿Qué dice el 14? ¿Pero si su marido Sí, qué? lo escuché. No. Callare. Callar. No, a pero ello. cámara lenta, cámara lenta. ¿Si su marido qué? Más, sí. Callare. Sí. Pero- No, Es que eso es lo que dice. no, por eso. Si su marido callare.
Exacto, No, tuvo no, que no, no, escuchar. No, a ver, en cámara lenta. Si, su, ma, ri, do, ca, ya, re. Tiene que haberlo escuchado. Que toma la opción de callar. Pero es que el marido ni se dio cuenta. Es que ya estaba con él, se montó en un caballo y se fue a hacer el voto. Es que el 14 usted me quiere decir que el tipo no escuchó y que ya puede hacer el voto en secreto. Eso está hablando de la Torah, ¿vale? La Torah, T-O-R-A, ¿vale? Torah. Dice el 14, si, su, ma, ri, do, ca, ya, re. Ese quiere decir qué cosa. Lo escuchó y no emitió nada. No le digo sí, ni no, punto, cayó, punto. Eso no, porque usted me está diciendo que yo estoy diciendo que él tiene que escucharlo o no escucharlo. No, él toma una decisión. ¿Cuál? Callarla. Pero lo escuchó o no lo escuchó. Para que quede cerrado el tema. Quiero cerrar el tema. ¿Lo escuchó o no lo escuchó? ¿Tiene que escuchar el voto sí o no? ¿Va quedó claro eso? Tiene que escucharlo sí o no el marido. Voy a preguntarlo por última vez. ¿Tiene que escuchar el marido sí o no? Sí. Ok, listo. Cerrado el tema hasta ahí, ¿vale? ¿Lo escucha o no lo escucha? Pero en el 14, Ok. aquí No, pero ella no lo escuchó. ¿en dónde? Bueno, vamos a irnos a entonces nos toca ver todo el contexto, a ver qué fue lo que ocurrió. A ver, si nos vamos solamente a que fue que ella se llevó el chino para el templo y el marido salió a hacer una fiesta, yo no te lo creo. ¿Sí me entiendes? Eso no se lo creo. Lo igual es que no era sacerdote, no estaba en el templo. Eso es él. Era el esposo. El esposo era sacerdote y el otro tipo era el sumo sacerdote. Bueno, y se supone que le tocaba una vez, sí, estaba ahí en el Sí. tabernáculo. Y ella dice que no escuchó quién, el sacerdote o el esposo. Ninguno de los No, dos. es que ni se dio cuenta el esposo. Bueno, Porque ella subió sola y empezó a hablar ella misma en su corazón. Sí. El sacerdote se le acercó porque la tradición era orar en el templo a voz alta delante del sacerdote. Sí. El sacerdote después de la oración decía amén. Sí. Ella está hablando para ella misma, dice que el sacerdote se acercó y la vio moviendo los labios y él dice, esta mujer está ebria. Y ella le dice, no, yo no estoy ebria. Entonces el sacerdote le dice en el 17 que el Eterno conceda tu petición, pero él nunca la escuchó. ¿Qué dijo el sacerdote? El Eterno conceda tu Listo, petición. vamos a echarle cabeza entonces a eso. ¿Por qué? ¿Qué le dio o no le dio el beneplácito del sacerdote? No. Sí. No, mira, Sí, él nos dice que sí, es, quita, como siempre le digo, como se está quitando y todo, quita el sacerdote de ese relato, que él al fin y al cabo no sirvió nada lo que hizo. Pero que tiene que ver el sacerdote con el esposo. Dice si su, que sea, él aprueba eso, dice que se te haga conforme a lo que quieres. Él hubiera podido decir que no se haga conforme a lo que quieres. Pero es que no lo escuchó. ¿Ah? No entendió, es que no escuchó, él dijo, si tomó una decisión, que se haga conforme a lo que usted está diciendo en tu corazón, no le entiendo nada. Pero es que el man no sabía que era un... No, léelo. Dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, Sí, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Él respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Eso- Pero él nunca se enteró de qué era. pero da la autorización como hubiera decir que Dios no escuche. Él da la vida suelta, hubiera podido decir que él no escuche. Es que eso es lo que yo digo, que ¿Qué? el sacerdote, ese tipo que está acá, Él no es el esposo de Yo le entiendo todo eso, pero entonces ¿por qué el sacerdote le dice que Dios le dé lo que usted quiere? Le hubiera podido decir que Dios no quiere, que Dios no le dé. O sea, es que el problema es que ella Bueno, ¿y empieza... cómo sabía que ella estaba bien? O sea, el problema es esta palabra de acá, ¿Cuál? que hizo voto. Si dijera y prometió, pues la pregunta no es que se hizo voto. Bueno, busque entonces en el hebreo si voto es el voto del otro lado. Pero para mí es concluyente lo que dice el sacerdote, porque el sacerdote puede no jugar una ficha clave y decirle que Dios no le dé a usted. Pero si el mandamiento dice que es el esposo el que tiene que aprobar. ¿Qué dice Jessica? Pero, o sea, es clara la posición en ese ejemplo que pone Sergio del sacerdote, listo, lo aprobó. Pero el mandamiento frente al voto es claro que debe ser o el padre si es soltera o el esposo si es casada. ¿Y qué tiene que ver el sacerdote con la aprobación del voto si no es el esposo? Es que Ella tenía esposo. Ella hizo el voto a escondidas, no dijo nada. Yo considero
Ni el sacerdote se enteró que era el voto. No, por eso. Yo pienso que Sí, dentro de por la eso. formación y la cultura hebrea está en que a las mujeres se les enseña que si van a hacer un voto se lo van a hacer participar a su esposo, o sea, Pero no si podemos no- pensar que es una mujer occidental que pensó, hizo el voto así y listo, ya lo cumplió, no, porque ella es una mujer hebrea, es una mujer criada en ese contexto, en esa cultura, y ella no va a llegar a hacer un voto, llegar a su casa, comer feliz, listo, genial, y ya después de los 3 años se entregó a Samuel en el templo. O sea, no tiene coherencia en su forma de comportamiento siendo una mujer hebrea. Y el sacerdote no, y el esposo él no se muestra en el contexto, yo lo entiendo. Vamos a terminar con este dicho. Dime la última. Ella llegó y le contó al esposo después que había hecho el voto o no le contó. No, es que no parece que haya contado el voto. Vamos a ver este pasaje. Números, para terminar. 31:50. Vamos a leer. Bueno, vamos a leer el Nadal es el mismo. 29. No tenía ni idea. No tenía idea. Nadal es el mismo. De la mitad de ellos, ¿Qué texto? vamos a leer, bueno, rápidamente. 21. Pero incluso el 8, allá en Samuel, el tipo no sabe nada, porque el tipo le pregunta, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué estás afligida? Y dice que ella se paró y se fue. O sea, él no sabía lo de la promesa y eso. Sí, pero es que no puedo decir que ¿Cuál es la cita que vamos a leer? Números 31. Vamos a leerlo rápidamente, el 21 en adelante, lo voy a leer yo. Voy a acelerar. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley que Hashem ha mandado a Moshe. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Eso se llama un... Correcto, una tevilá. Y será limpio, bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse. Ahí es donde decimos que todo lo que se compre nuevo hay que lavarlo. ¿Sí o no? ¿Esas son las aguas de la purificación de la vaca roja? No sabría decir. Bien que en las aguas de purificación, sí, pero sí lo excluye. Bien que las aguas de purificación habrá de purificarse. Pues dice que sí son las aguas de la purificación. Y haréis pasar por agua, que es diferente, todo lo que no resiste el fuego. No dice que por el agua, sino por agua. Además, lavaréis vuestros vestidos el 7º día, y así seréis limpios, y después entraréis en el campamento. Y Hashem habló a Moshe diciendo: toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación. Y partirás por mitades del botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. Y apartarás para Hashem el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 501, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. De la mitad de ellos lo tomaréis. Y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Hashem. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás uno de cada 50 de las personas, de los bueyes, de los asnos, de las ovejas y de todo animal, y les darás a los levitas que tienen agua, la guarda del tabernáculo de Hashem. E hicieron Moshe y el sacerdote Eleazar como Hashem mandó a Moshe. Y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, 665,000 ovejas, 72,000 bueyes y 61,000 asnos. En cuanto a personas, de mujeres que no habían conocido a de varón, eran por todas 32,000. No eran vírgenes, ¿no? Pero acuérdense que la orden era matarlas o no matarlas. ¿Ese qué pueblo es? Ahí las vírgenes no. De María no, Sí. ahí están alejadas. ¿Cuáles eran las que habían que matar? ¿Las dejaron vivas? No, ya esas también. Las que estuvieran casadas, hubieran conocido marido, tenían que matarlas. Las que fueran activas sexualmente. Ellas sí, ahí están. A las que estaban activas sexualmente lo van a matar, a las vírgenes no. ¿Las mataron? Pregunto. Pues acá dice que no, 32,000. No las mataron. No mataron a las activas sexualmente, tampoco las mataron. No mataron a ninguna. No. A ninguna. Y la orden es algo
que hay que cogerlo con pinzas, no alcanzamos a ver el tema porque era interesante, es cómo el Eterno manda a hacer eso. Manda a matar a las mujeres. Entonces, si usted lo lee literalmente, pues dice, Dios es un Dios espantoso. ¿Cierto? ¿O no? Sigue Jessica con el 35. En cuanto a personas de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32,000. Y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra, fue el número de 337,500 ovejas. Y el tributo de las ovejas para el Eterno fue 675. De los bueyes, 36,000, y de ellos el tributo para el Eterno, 72. De los asnos, 30,500, y de ellos el tributo para el Eterno, 61. Y de las personas, 16,000, y de ellos el tributo para el Eterno, 32 personas. Y dio Moshe el tributo para ofrenda elevada a el Eterno, al sacerdote Eleazar, como el Eterno lo mandó a Moshe. Y de la mitad para los hijos de Israel, que apartó Moshe de los hombres que habían ido a la guerra. La mitad para la congregación fue: de las ovejas 337,500, de los bueyes 36,000, de los asnos 30,500, y de las personas 16,000. De la mitad, pues, para los hijos de Israel, tomó Moshe una de cada 50, así de las personas como de los animales, y los dio a los levitas que tenían la guarda del tabernáculo del Eterno, como el Eterno lo había mandado a Moshe. Vinieron a Moshe los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares y de centenas, y dijeron a Moshe: tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros, por lo cual hemos ofrecido al Eterno ofrenda, cada uno de lo que ha hallado. Ahí, me causa curiosidad lo que vamos a leer. Las ofrendas voluntarias que ofrecen los soldados. Me causa muchísima curiosidad. ¿Sí? Al otro lado, siempre hablo de la Biblia, dice, estoy en el 31:14, dice, y se enojó Moshe contra los capitanes, escúchenme, vamos a leerlo, y se enojó Moshe contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra, y les dijo: Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Hashem en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación del Eterno. Matad, pues, ahora a todos los varones de entre los niños, ¿cierto? De entre los niños, y si traemos un humanista, nos dice que nosotros deberíamos ser ateos, y si traemos a un cristiano nos va a decir: hermano, eso es espiritual. No, eso es físico. Los niños eran de verdad, y las mujeres también eran de verdad, y la sangre que corría era de verdad, y las espadas que corren por el cuello eran de verdad. Los niños, ¿cierto? Matad también a toda mujer que haya conocido varón, ahí sí la diferencia con las que dice vírgenes al otro lado, sea activas sexualmente, sea contaminadas carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona, y a cualquiera que haya tocado muerto, permanecer fuera del campamento, y hay una purificación en mi vida, dice el campamento 7 días, y os purificaréis al tercer día, al séptimo vosotros y vuestros colectivos, asimismo purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra del pelo, la cabra y todo utensilio de madera. Como no nos alcanza el tiempo, ¿cierto? Si uno lleva este texto es real. Este texto no es para una psicología moderna, ni para un humanismo, ni cosas por el estilo. Por eso cuando nosotros decimos que nuestra nación debe no invadir, sino sacar a los palestinos, es porque nuestra nación debe sacar ¿a quién? A los palestinos, con armas de verdad y con muertos de verdad. ¿Sí? Eso no se trata, quien dice que ayunaron, Moisés nunca le dijo: ayunemos y oremos a ver si ellos se van.
Digamos, hay un versículo muy polémico que es el 40, pues que obviamente si uno lo lee contextualizado, pues uno se da cuenta que no hace referencia a eso. Pero ese versículo lo utilizan mucho para decir que hacen sacrificios humanos, el 40, porque eso es lo que dice la gente, no un conocedor. Dice, y de las personas, 16.000, de ellas el tributo para Jehová, 32 personas. Entonces, como está hablando de vacas y eso y de lo que se sacrificó, parece como si hubieran sacrificado a esas 32 personas. No tenemos lo del rescate, igual, ¿sí o no? Sí. Pero este versículo lo citan mucho para decir que hacen sacrificios humanos. Entonces, esto es de verdad, ¿cierto? O sea, es de verdad que cuando murieron 6 millones de hermanos judíos, ellos eran de verdad. ¿Sí no hizo? Hay unos que tienen las fachatas que dicen que los campos de concentración no es verdad, que eso es algo de Hollywood. ¿Sí? Que las lámparas de mesas que tienen algunos de la SS hechos del cuero de los judíos son del cuero de los judíos. Eso no es una historia de Heidi o Buffalo Kid, no, son de verdad. No son de verdad. Eran de verdad, eran de nuestros hermanos. ¿Sí me entiende? Entonces ahora la humanidad pretende, ejemplo, que Israel no vaya a contestar a Irán, que se supone que los cristianos o los creyentes tenemos que ponernos a ayunar y orar. No, toca es atinar, orar para que nuestros mandatarios coloquen bien atinados los fusiles y bien atinados los misiles. ¿Sí me entiende? Bien, hay que atinarlos bien puestos. ¿Sí? ¿Por qué? Afinen la puntería. Exacto, para eso tenemos que orar y ayunar. Nosotros vamos a orar y ayunar para que venga el ángel Miguel y convierta a los iraníes. No, papá, se le demora. Y harto. Se le atraviesan como a... Sí, primero le caen 2 misiles en la cabeza, antes de que se convierta. ¿Sí? Pasa eso, ¿cierto? Ellos, esta semana nuestra mamá Miriam nos mandaba un video de no sé si es concierto, si es un acto religioso, no sé si es una alabanza, pero ya leyeron lo que opinan ellos contra nuestra nación. Contra nuestra nación, es que la nación no solamente es de los judíos, ¿sí? Es de la nación de nosotros, los que tenemos este libro, No, ¿sí? Entonces oramos para que Netanyahu pues, actúe como debe que actuar, ¿sí? Y donde no hay respeto con mujeres y niños, porque eso es una guerra. Las guerras son, desde el principio, ¿qué son? Guerras. Desde Caín y Abel hay una ¿qué? Guerra. En Jacob y Esaú, ¿qué hay? Guerra. Eso no la podemos evitar. Por eso el judaísmo no cree, porque pensaron que Yeshua iba a traer ciertas flores para todo el mundo. Sí, que esto iba a ser como un concierto de abejas. Todo el mundo montado encima de flores. No, dice, he venido a traer enemistad entre el Padre y el Hijo. ¿O no? Mi paz os dejo, mi paz doy, no como la da el mundo. ¿Sí o no? Y toda paz que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento, no tiene que ver con entendimiento. Y mientras ese viene y que el cordero pueda danzar con el lobo, ¿sí o no? Y que el niño se haga y coja una coral y suelte el lazo con la coral, mientras que eso ocurre, ¿sí? Que va a ocurrir cuando Yeshua venga. ¿Qué le ocurre a nuestra nación? Nuestra nación tiene que ¿qué? Defenderse. No, y él ¿Sí? ya dijo, Oramos. si nos disparan, nosotros nos defendemos. Y hay que pedirle al Creador que proteja a nuestras mujeres, nuestros niños, y que ellos atinen bien, que cada misil israelí caiga donde tiene que caer. ¿Sí? Porque funciona así. Es así. Eso es amor al prójimo. ¿Sí? Eso es amar al prójimo. Amar al prójimo, cuando usted coge a un hombre, por ejemplo, que es violador y usted lo somete o le pone un juicio de pena de muerte, usted lo está amando. Esta es la mejor forma de amarlo. ¿Cuál? Sometiéndole a la pena de muerte. ¿Sí? Que no viene un humanista ahorita y dice que es que nuestro Dios... No, es más, ¿ustedes vieron cómo empieza el texto? Jehová, hablo como dice la Reina Valera, Hashem 31:1. Hashem habló a Moshe diciendo, haz, ¿qué cosa? La venganza. Sabemos, y yo lo he escuchado y lo he leído muchas veces, mía es la venganza. ¿Cierto? Y en ese momento le dice a Moshe que haz la venganza. De los hijos de Israel contra los madianitas, después será recogido a tu pueblo, tan hermoso, ¿no? Después será recogido no a tu pueblo,
Se le está diciendo a Moisés que va a morir. No en la guerra como tal, es decir, después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián. Es decir, nuestra nación siempre se ha armado para la guerra. Eso no nos debe, cuando usted ve esos niños de la nacional, de la pedagógica, que son pro-palestinos y esos que no saben dónde están parados, ¿sí? Que salen a luchar por una lucha que no existe, ¿sí? Por una basura. Entonces, nuestro pueblo siempre se ha preparado para eso, para la guerra. Dime. ¿Y cómo se interpreta cuando Pablo escribe en orden que vosotros mismos nos dan lugar a la vida de Dios? Tocará mirar si el contexto está hablando de un conflicto nacional, o si está hablando de algo con alguien, con un hermano o algo así, que sería diferente, claro, que sería diferente a o sea que nosotros tenemos leyes para nuestra nación, leyes para la guerra, ¿sí? Que no cabe cada cosa en el contexto. Entonces termino en esta. Entendimos que a Moisés se le ordenó matar las mujeres y los niños y que eso es valedero, ¿vale? Porque en una guerra no nos van a decir a nosotros, apenas nos vean a los asesinos y decir: ay, tan chévere, ustedes son israelitas, bienvenidos al futuro. No, nos van a ejecutar, créanmelo. Sí. 47. Dice: de la mitad pues para los hijos de Israel. ¿A dónde quedé yo? He dicho que hay algo, se me olvidó. Menos eso, por favor. 50. Por lo cual, y ese ya queda para aquí a un año, por lo cual hemos ofrecido a Hashem, ofrenda, gracias manita. ¿Qué dice? Por lo cual hemos ofrecido cada uno de lo que ha hallado: alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante de Hashem. Repito: por lo cual hemos ofrecido a Hashem ofrenda a cada uno de los que ha hallado: alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante de Hashem. O sea, nuestros soldados ofrecieron un botín de guerra y se lo ofrecieron al sacerdote. Yo les traía la pregunta: ¿por qué? Y nos toca aquí un año. Dime. O no sé qué hicieron. No, porque sacaron los brazaletes de algún lado. Aprendieron lo de los capitanes, ¿no? Que los capitanes no trajeron, pues ellos sí lo hicieron. Eso quiere decir que ellos trajeron, sí mataron mujeres, ¿no? Ellos encontramos, no fue tirado ahí. encontramos un zarcillo, además que eso se usaba el muslo hacia arriba, ¿no? Yo averigüé eso. Era algo muy privado de las mujeres. Y eso, bueno, sí, algo así. Pero no alcanzamos, qué pena. Es muy, quiero que miren de aquí a un año el orden con el que el texto lo exime. O sea, alhajas, zarcillos, y miren la ubicación en cada parte del cuerpo que va en la mujer. Y preguntémonos de aquí a un año si mataron a algunas mujeres y no las mataron. O le dijeron más en favor, me pega el zarcillito que tiene ahí en la... Sí. O algo así. Vaya. Dice: por expiación. Por expiación de nuestras almas. Por eso hay el mandamiento de que todo eso se purifique en aguas de la purificación. Sí. Porque está contaminado por muerto. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos mataron mujeres, algunas, no todas, los que ofrecieron esto, ¿cierto? Mujeres, como Moisés lo había mandado. Y ofrecieron lo que encontraron. Lo llevaron al sacerdote. Si yo lo leo delante de un psicólogo humanista, si yo lo leo delante de un pastor cristiano, dice que nosotros somos ¿qué? Fanáticos religiosos. Y toca decirles que se los juro que esto es verdad, que los muertos eran de verdad y que las mujeres que murieron y que mataron eran de verdad. Y los niños que mandaron de verdad también eran de verdad. ¿Sí? Y que los 6 millones que murieron de nuestro pueblo eran de verdad. ¿Sí? Vale, vamos.